días, hermanos. Sí, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Muy bien. Ya, también hoy vamos a empezar con una oración, ¿sí? Bueno, vamos a orar juntos. Te damos muchas gracias, Padre Dios, quien nos ayuda y también nos salvó de toda la tribulación, de dificultad. Y también más queremos dar gracias por haber salvado del infierno eterno. Éramos dignos de ir al infierno. Merecemos a recibir el juicio de Dios por pecado, pero por tu gran amor tanto sufrió y murió en la cruz derramando toda su sangre preciosa. Como sabemos bien que tú eres hijo de Dios, tú eras hijo de Dios, también era Dios. Sin embargo, tú derramaste toda tu sangre por nosotros, aunque éramos pecadores, aunque éramos enemigos contra ti, pero tú derramaste y sacrificaste para nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Esta gracia no podemos olvidar nunca, jamás, en toda nuestra vida. Tu sangre era muy valiosa y preciosa por nosotros. Pero a veces nosotros olvidamos tu gran gracia y tu sacrificio por las cosas del mundo, por haber tenido dificultades en nuestra vida. Pero en verdad, en nuestro corazón tiene tu amor, porque nos damos cuenta tu amor. Entonces, nosotros queremos pagar a tu amor y a tu gracia en toda nuestra vida. Por favor, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu poder, porque nosotros somos débiles, aunque somos salvos, pero estamos de acuerdo que somos débiles. Entonces, por favor, ayúdenos para que podamos caminar bien en tu camino, agradándote y glorificando tu santo nombre. Y más especial, que nosotros conocemos tu evangelio. Entonces, tú nos dio gran propósito en nuestra vida cristiana, que debemos compartir tu evangelio. Entonces, nosotros queremos compartir tu palabra del evangelio, porque aquí en el mundo hay muchas personas viven sin conocer tu amor tan grande, tu evangelio verdadero. Entonces, por favor, utilícenos para que podamos trabajar más bien con todo nuestro corazón en nuestra vida. Pero como sabemos bien que las cosas del mundo están estorbándonos para que no sigamos compartiendo tu evangelio, por favor, ponga tu palabra en nuestro corazón para que podamos tratar y podamos compartir más tu palabra de la salvación. Entonces estamos aquí delante de tu palabra para aprender más tu palabra, para que tengamos más fuerza en nuestro corazón. Tú estás ayudándonos, tú estás con nosotros, entonces nosotros podemos seguir adelante trabajando más.
Y también algunos hermanos están en el sufrimiento de enfermedad y de dificultad. Por favor, ayúdenlos para que ellos puedan seguir bien en tu palabra, en tu iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor. Llene el Espíritu Santo para que pueda tener más. Aunque nosotros tenemos muchos problemas en nuestra vida, no debemos desanimarnos por las cosas que están impidiéndonos, porque Dios nos dio la fe que ganó al mundo. Entonces nosotros seguiremos más predicando y aprendiendo más de ti. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien nos ama siempre. Amén. Bueno, hermanos. Josué 14, Josué, vamos a buscar Josué. Josué 14, 12. Josué capítulo 14, versículo 12. Josué capítulo 14, versículo 12. ¿Tiene? Vamos a leer juntos. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los naceos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Buenos días, hermanos. Bueno, como domingo pasado hemos aprendido acerca de Caleb, ¿no? Entonces hoy también vamos a seguir aprendiendo acerca de la vida de Caleb, ¿sí? Caleb. Mire, nosotros los domingos estamos aquí en la iglesia para estudiar la Biblia, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Siempre nosotros los cristianos debemos seguir aprendiendo la palabra de Dios, porque la palabra, que es la Biblia, es muy importante en nuestra vida. La gente no puede ayudar a la vida del hombre seguramente y perfectamente, pero la palabra de Dios siempre nos ayuda para que nosotros caminamos bien, correctamente en nuestra vida. Entonces, los cristianos deben aprender la palabra de Dios, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos los domingos y los miércoles y también cada célula. Cada comunión, cada congregación tiene la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por medio de estudiar, por medio de escuchar la palabra de Dios, podemos llevar bien nuestra vida cristiana. Aunque muchos son cristianos, no muchos que son cristianos, saben que nosotros debemos llevar bien nuestra vida cristiana, sin embargo, no lean la Biblia y no aprenden la palabra de Dios. Entonces, viven como antes. Entonces nosotros, si sabemos bien acerca de la Biblia que están diciendo acerca de nuestra vida, podemos tener un criterio de nuestra vida, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, nosotros necesitamos aprender y seguir aprendiendo la palabra de Dios, ¿no?
Ya, como nosotros sabemos bien que la Biblia, como en Apocalipsis, en el libro Apocalipsis 1:3, capítulo 1:3, están diciendo que bienaventurado, que lea y escuche y guarda. Entonces, para ser bienaventurado, ¿no? Delante de los ojos de Dios, nosotros necesitamos leer y escuchar y guardar. Como dijo la Biblia, haced, ¿eh? La palabra que oíste. Entonces nosotros necesitamos en toda nuestra vida cristiana, tiene que seguir, escuchando y aprendiendo y guardando la palabra de Dios, ¿no? Ya vamos a buscar Filipenses 4:9. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses capítulo 4, 9. 4:9. ¿Tienen? Leemos juntos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. Aquí dice, nosotros sí sabemos bien que Dios está con nosotros, ¿sí o no? Pero aquí dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Entonces, el Dios de paz estará con él, que lo que guarda, haced, lo que escucho, escucho y aprendo y visto. ¿Sí? Entonces, es algo muy importante en nuestra vida cristiana, aprender la palabra de Dios y escuchar. ¿Sí? Ya, aquí en nuestra iglesia hay siempre la comunicación con Dios, ¿no? ¿En dónde? En la congregación, en la comunión de los hermanos. ¿Sí me explico? Entonces, todos los domingos necesitamos escuchar, aprender la palabra de Dios. Todos los domingos, ¿sí o no? ¿Conocen? ¿Saben? ¿Se dieron cuenta? Que los cristianos deben estar en la iglesia los domingos, escuchando y aprendiendo la palabra de Dios. Ahora medio triste, porque en cajón de pregunta, buzón de pregunta, ningunos metieron en papeles de duda. Antes tenía, pero ahora no tiene ni un papel de que tiene dudas sobre la Biblia, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Conocen todo? ¿Saben todo lo que está escrito? Yo tampoco conocí toda la Biblia, y aún estoy aprendiendo la palabra de Dios. Ustedes, nosotros como damos oportunidad para que pueda solucionar su duda sobre la Biblia, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ya nosotros hicimos el buzón de preguntas, pero no aproveche buzón de preguntas, de dudas, ¿no? Porque porque saben todas las escritos de la Biblia, por eso no tiene dudas. Y no lea la Biblia, por eso no tiene dudas. ¿Cuál es? Mire, ya como digo la Biblia, aprender la Biblia, escuchar la palabra de Dios y
guardar la palabra que han escuchado y aprendido es muy importante en nuestra vida cristiana. Todos los cristianos viven en la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Es verdad? Sí. Siempre vivimos en la palabra de Dios. El que no tiene, los cristianos que no tienen la palabra de la Biblia, no puede llevar bien su vida cristiana. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sin embargo, olvidamos la palabra, lo que debemos leer y escuchar y aprender. Entonces, la vida cristiana cae en la tentación fácilmente. Entonces, nosotros, es algo muy importante, siempre está dando como advertencia a los cristianos. No dejen de leer la Biblia, no dejen de orar, no dejen de congregar, no dejen de servir a la iglesia, a Dios. ¿Por qué? Sin estas cosas, los cristianos no pueden llevar bien la palabra a su vida cristiana. Ahora ya pasó, ¿sí? Como medio año, ¿sí o no? Ya pasó medio año, ¿sí o no? Ahora, julio, ¿sí o no? Estamos en el mes de julio. Entonces, ¿hasta dónde terminaron de leer la Biblia? ¿Hasta dónde? ¿Aún está leyendo Éxodos? ¿O Éxodos o Números y Deuteronomios? ¿No pasan la mitad? Mire, hermanos, ¿alguien terminó una vez? Levantan la mano. ¿Terminó? ¡Oh, qué bueno! Oh, 3. Qué bueno, ¿eh? Y aún está siguiendo leyendo la Biblia como Génesis. Ahora estamos en mitad del año. Entonces es necesario checar bien. ¿Estoy llevando bien mi vida cristiana o no? Nosotros siempre debemos reflexionar nuestra vida cristiana, ¿no? Entonces, ¿yo estoy bien o no en Dios y en la palabra de Dios o no? ¿Todos creen que están bien su vida cristiana? ¿Está tomando más las cosas mundanas o más las cosas espirituales de Dios? ¿Cómo ven ustedes? ¿Por qué cae la vida cristiana, su fe? ¿Por qué pierde su fe? Porque no está cerca de la palabra de Dios. Los que cayeron fácilmente en la tentación, en el pecado, primero empieza a dejar la Biblia. Siempre la Biblia tiene que estar en nuestras manos, siempre tiene que estar. Sin embargo, muchas veces no está cerca mi mano en la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces caen muy fácil. También aquí, la Biblia aquí dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y en Dios de paz estará con vosotros. Así dice, estarán con vosotros, estarán con nosotros. ¿A quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Aprender, recibir y oír y ver en mí. Y dice, esto haced. Entonces, para sentir bien que Dios está conmigo, tiene que leer la Biblia. Hay que aprender la palabra de Dios. Hay que escuchar la palabra de Dios. Entonces, ya está preparado para estudiar la Biblia y escuchar la palabra de Dios en los domingos, ¿sí o no? Y también nosotros, como sabemos bien, que el día del domingo es el día de
Señor, de Dios. Hay que ofrendar este tiempo. Entonces, solo un domingo podemos llevar bien nuestra vida cristiana. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? No, hermanos, no. Entonces, ya también preparemos, ¿no? El día de miércoles. Miércoles también es el día de Dios. ¿Qué? Porque podemos estudiar y aprender la palabra de Dios. Y podemos escuchar la palabra de Dios, ¿no? Yo sé que los hermanos no tienen todos el tiempo para escuchar la palabra de Dios, pero mayoritariamente tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios. Aún un poco llega tarde, está bien, no hay problema. Pero Dios, ¿qué quiere? El corazón de los hermanos, ¿sí o no? Es verdad. Miren, yo no estoy regañando a ustedes. Y tal vez puede recibir esta palabra como regaño, ¿no? Pero está bien. Pero es algo muy importante en nuestra vida cristiana, escuchar la palabra de Dios, aprender y leer y hacer lo que escucho. Es algo muy importante. Entonces, los domingos, ya sabemos bien, entonces viene más. Pero los miércoles, en un día, ¿cuántas veces come? 3 veces, 4 veces, 5 veces, por hambre. Pero no come, no alimenta su espíritu. ¿Cómo podemos alimentar nuestro espíritu? Por leer, por escuchar. Podemos alimentar bien nuestro espíritu, ¿sí o no? Sin embargo, ¿cómo? No puede llevar bien su vida cristiana por los domingos, que escuche la palabra de Dios, aprender, sino con miércoles, en medio, una semana, sí también hay alimentación como comida espiritual en medio, durante semana, miércoles, ¿sí? Ya vamos a aplaudir. 3 veces. Calor. Desayunaron mucho, entonces están cayendo y cabeceando. Ya, mire, yo sé que Dios siempre utiliza a los hermanos que tienen interés en la palabra de Dios. Siempre. Aquí en la Biblia está escrito muchos hombres, como siervos de Dios. Ellos tenían mucho interés en ¿dónde? En la palabra de Dios. Entonces Dios siempre ocupaba a ellos que tienen mucho interés en la palabra de Dios. Leer y escuchar y guardar. Pero si no tiene interés, pierde y llega el pecado en su vida. ¿Para qué? Para que sea utilizado por diablo. Entonces, está siendo ocupado por diablo. ¿Cómo Dios puede utilizarlos? ¿Se me explicó? Por eso, entonces nosotros, en toda nuestra vida, necesitamos seguir estudiando, y escuchando y guardando. ¿Sí? Entonces, el que está con Dios no van a caer fácilmente en la tentación y en la pereza. Entonces, nosotros, los domingos, los hermanos saben bien que tenemos que asistir a la domingo a la iglesia. ¿Sí? Pero muchos hermanos no como ponen interés, no ponen en lo que es muy importante de la palabra, en el miércoles. Miércoles también hay predicación, hay la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí, es verdad. Pero muchos hermanos no es muy importante la palabra de miércoles. Ya, mire, yo me falta mucho en español, ¿sí o no? Miércoles, una traductora
traduzca bien, ¿no? ¿Sí o no? Y habla más fácil y habla bien español. Puede entender más la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí, es verdad. Entonces, ¿por qué no vine en los domingos, a miércoles? ¿Por qué? Los que tienen trabajo está bien. Otra ocasión, con jueves, viernes, pueden escuchar la palabra del miércoles. Pero los que tienen tiempo, ¿por qué no vienen? Porque no escuchan la palabra de Dios. ¿La predicación de domingo es suficiente para llevar bien su vida cristiana? No. No, hermanos. Comen todos los días la palabra de Dios. Mire, algunos hermanos dicen, si yo estoy escuchando en mi casa solo, es difícil ir a la iglesia. Entonces, mejor escuchar en la casa que en la iglesia. ¿Cómo piensan? ¿Cómo piensan? ¿Es buen pensamiento? ¿Es buena idea? No, hermanos. Porque Dios permitió la iglesia aquí, en el mundo, ¿para qué? La vida cristiana no puede llevar solo. Por eso Dios puso la iglesia aquí en la tierra. Por eso, ¿qué podemos aprender en la iglesia? El amor. Y acerca de Dios, ¿sí o no? Nosotros aún falta conocer más el amor de Dios. Aún falta. La salvación es inicio, ¿no? Nuestra vida cristiana. Entonces, para conocer más a Dios, a Jesucristo y la palabra de Dios, necesitamos estar en la congregación de los santos. Para conocer más acerca de Cristo, acerca del amor de Dios. ¿Sí? Aquí en la congregación podemos conocer más a Dios y también podemos conocer más a los hermanos. Podemos estar un tiempo con los hermanos. En la congregación siempre Dios dio enseñanza a todos, a cada quien que necesita para su vida cristiana. ¿Sí o no? En la predicación de miércoles hay muchas enseñanzas. También creo que puede entender más fácil la palabra de Dios. Por faltar mi español. Entonces, por favor, miércoles es importante. Los miércoles son importantes para nuestra vida cristiana. Y la comunión también. La comunión. Ahora, como Coyoacán, están escuchando cada miércoles en su lugar, porque está muy lejos aquí, de Coyoacán hasta Ixtapalapa. Entonces, ellos están siguiendo, escuchando, y siguen escuchando la palabra de miércoles en Coyoacán. Y también, Célula 4 también está escuchando la predicación de los miércoles. ¿En dónde? En el centro. Porque también es difícil para venir hasta acá. Para venir miércoles hay que venir 2 horas. Coyoacán también. Por eso permitió esta congregación los miércoles. Entonces están siguiendo. Aquí también los hermanos Iztapalapa también es necesario seguir escuchando los miércoles. Ahora también hoy domingo, si es domingo, ¿no? Y faltan muchos hermanos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Creo que por vacaciones están disfrutando en otro lado, con su familia o también. Pero yo quiero que sigan aprendiendo los miércoles y los domingos la palabra de Dios, ¿no? Y la congregación de célula, ¿sí? Entonces, como sabemos bien esta palabra, vamos a ver Salmos.
119. Ciento 19, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. ¿Sí tiene? Leemos juntos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice, está preguntándonos, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Quién son jóvenes? ¿Quién son los jóvenes? Todos. Delante de Dios, todos son jóvenes, ¿sí o no? Dios, ¿cuántos años tiene? Dios, ¿cuántos años tiene? No tiene. Pero, ¿hace cuándo empezó la historia de humana? ¿Hace cuándo? 6.000 años. ¿Se me explicó? Entonces, por medio de la historia de humana, podemos imaginar que Dios tiene edad 6.000 años, ¿no? En vista de los hombres. Entonces, delante de Dios, ¿nosotros somos jóvenes o no? Sí somos jóvenes. Algunos tienen cabello blanco, canos. Sin embargo, son jóvenes delante de Dios. Ya aquí dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Dice, con guardar tu palabra de Dios, que está escrito en la Biblia. 11, leemos juntos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado la palabra de Dios. ¿Sí? Tus dichos, tus palabras. Guardamos en nuestro corazón la palabra de Dios para no pecar contra ti. El que tiene la palabra de Dios no cae fácilmente en la tentación, en el pecado. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces, yo quiero que los hermanos escuchen en todos los domingos y todos los miércoles. Es difícil seguir escuchando la palabra de los miércoles porque es de video. Un pastor de video. Por eso, ¿no es igual? Es igual. Es la palabra de Dios. Entonces, por favor, vamos a regresar. Josué 14. Josué 14, 12. Josué 14, 12. ¿Ya tiene? Ya. Otra vez, leemos juntos. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Ya. Vamos a seguir aprendiendo acerca de la vida de Caleb, la fe de Caleb, ¿no? Aquí dice, como sabemos bien, dame pues ahora este monte. Aprendemos acerca de Hebrón. Caleb pidió, ¿sí? a Josué que me dará este Hebrón, esta montaña. ¿Sí?
Como sabemos bien, en la tierra de Hebrón vivía muchos como hombres gigantes, grandes y fuertes. Ellos vivían en el Hebrón, ¿sí? En la tierra Hebrón. Entonces, cuando Moisés envió dos como espías, ellos han visto acerca del hombre de Hebrón, anaseos. Entonces ellos miraron a los que son gigantes y son grandes y fuertes. Y también Hebrón era una zona montañosa, ¿sí? Entonces, en los vistos de 12 espías, eran difícil conquistar Hebrón, ¿sí? Pero 2 espías, Caleb y Josué, reportaron a Moisés como positivamente, ¿no? Pero los demás, como 10 espías, reportaron a Moisés negativamente. Mire, 10 espías que reportaron mal acerca de Hebrón, ellos eran débiles o fuertes. ¿Eran débiles? No, hermanos. Eran fuertes, como ellos, como Caleb y Josué, porque ellos eran generales de sus tribus. Ellos también tenían una fe. Por eso Moisés escogieron los generales, jefe de sus tribus. Mire, vamos a ver. Números 13. Números 13. Versículo 3. ¿Tiene? Números, capítulo 13, versículo 3. Leemos juntos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Miren, podemos pensar, ¿no? Que Moisés escogieron los débiles. No, eran fuertes. Como Caleb y Josué tenían la fe. Por eso ellos empezaron a entrar a Canaán y vieron todos. Sin embargo, aunque eran fuertes, ellos se desanimaron porque vieron los gigantes, grandes, fuertes, más o menos 3 metros, los hombres de Anac. Entonces, aunque tenían la fe, se disminuyeron su fe. Cayeron en debilidad. Pero aquí la Biblia dice, ellos eran príncipes, como rey, ¿sí me explico? Rey. Antes, los reyes, ¿cómo llevan su vida? Ellos siempre estaban adelante. Estaban hacia frente, siempre, de la guerra. Ellos hicieron la guerra, siempre. Aquí dicen los príncipes, como Caleb y Josué. Sin embargo, ellos perdieron su fe por ver las cosas difíciles. Los hombres gigantes, ellos ya son grandes, gigantes, entonces nosotros no podemos conquistarlos. Perdieron su fe y fuerza por sus vistas.
En nuestra vida cristiana igual, sí, igual. Ya ahora nosotros ya sabemos bien que Dios está con nosotros, también nosotros tenemos la fe que ganó al mundo, ¿sí o no? Nuestra fe es fuerte y grande, gigantes. Sin embargo, por mirar las cosas difíciles, por las cosas que traigan muchos problemas, perdemos la fe y fuerza, como ellos, 10 espías que reportaron mal de la Canaán. Es verdad que en el Hebrón vivían muchos hombres gigantes. Ya, 13, 31, 33. Aunque hemos visto, pero vamos a buscar otra vez. 31 a 33. ¿Por qué 10 los espías reportaron mal de Hebrón? Porque realmente vivían gigantes en el Hebrón. Ya. 31 a 33, yo lo leo. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traiga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Se ven como nosotros, como langostas, pequeños, chiquitas, como insectos delante de ellos. Nosotros, es imposible conquistar el Hebrón, el Canaán. Así los 10 espías reportaron por sus vistas. Mire, en nuestra vida cristiana hay tribulación o no, problemas, dificultades, grandes, gigantes como ellos. Sin embargo, Dios está con nosotros. Pero no mire por nuestras vistas, mira por la vista de Dios. Puede llevar bien nuestra vida cristiana. Aunque es verdad que existen las cosas gigantes, grandes, fuertes. Sin embargo, podemos conquistarlos. Podemos tener la victoria. Los 10 espías reportaron mal a Moisés, y solo 2 espías, Caleb y Josué, reportaron bien acerca de la tierra Hebrón prometida de Dios. ¿Sí? Entonces, número 14, 6, 9. Número 14, 6, 9. 6, 9, lo leo. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los de habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradará de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Así dice. Él, Caleb, ¿sí?, reportó muy negativamente, ¿sí?,
positivamente. Si nosotros podemos ganar, podemos vencerlos, podemos conquistarlos, porque Dios está con nosotros. Miren, ¿por qué Él pudo reportar así? Con mucha certeza. ¿Qué era causa? Él confiaba en Dios, no confiaba en su propia fuerza. Aún él era como general, como así dice la Biblia, príncipe de su tribu de Judá. Sin embargo, él no confiaba en su fuerza, él confiaba en Dios. Entonces, él pudo reportar bien acerca de Hebrón, de Canaán. Quien vivía, los hombres de Anac, quien era gigantes, grandes. Sí. Miren, Caleb era quien tenía la fe y el pensamiento de él. O sea, nosotros podemos hacer todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podemos hacer todo. ¿Por qué Dios me permitió esta tierra que ocuparemos y conquistaremos? Dios me dio buena salud. Dios me permitió una vida perfecta y Dios me dio un cuerpo fuerte. Entonces, nosotros podemos conquistar este Hebrón. Dios me permitió todo. Por eso, vamos a hacerlo. Vamos a entrarlo. Conquistamos esta tierra. En nuestra vida cristiana deben ser como Él. ¿Se me explico? Deben. Entonces, por fin, Caleb conquistó los montes de Hebrón y obtuvo la paz echando fuera los hijos de Anac, quien era gigantes, y conquistó. Ya mire, aquí 14, capítulo 14, versículo 14 al 15. Ya leemos juntos, de 14 al 15, leemos juntos. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche no columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que habían oído tu fama hablarán diciendo así. Él conquistó ese Hebrón y obtuvo la paz, echando fuera los hijos de Anac, y cambió su tierra como flores, hermosos, huerto de flores, así, ¿no? Mire, nosotros hemos visto Hebrón significa herencia de promesa. Herencia de promesa, ¿de quién? De Dios, ¿sí? Hebrón ya era una tierra que Dios había permitido a Abraham, ¿sí? Para sus descendencias. Entonces, Caleb, quien pisó a la tierra prometida, ¿cuál sería la enseñanza que nos da Caleb? ¿Qué es la enseñanza? Por medio de esta historia, hay que aprender algo, la enseñanza de Dios, por medio de la historia de Caleb. Entonces, es la enseñanza de la victoria, como aprendemos, ¿no? Los domingo pasado, ¿no? ¿Sí o no? Es el secreto de la victoria en nuestra vida cristiana. También nosotros sabemos muy bien, Dios da la gloria, su gloria a Él que ganó
al mundo. ¿Sí me entiende? Dios dio su gloria a Jesús porque Él ganó al mundo por la muerte. Un poco raro, ¿no? Pero Él ganó y nos dio la fe que ganó al mundo. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que Dios siempre da la gloria, su gloria a Él que ganó al mundo, que ganó al pecado, que ganó a la tentación, ¿sí o no? Siempre. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver, 26. Apocalipsis capítulo 2, 26. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Los varones, si pueden leer, por favor, 1, 2, 3. Bueno, gracias. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Autoridad sobre las naciones. Mire, ¿qué quiere decir? Dios da su gloria a los cristianos que ganen al mundo. ¿Sí? Entonces, nosotros en toda nuestra vida debemos vencer al mundo, ¿sí o no? Siempre en el mundo hay muchas maldades, muchos pecados. Como sabemos bien, aquí en el mundo está lleno del pecado, ¿sí o no? Y la tentación de Satanás siempre llega a nuestra vida cristiana. Están tentando siempre a los cristianos. Satanás, ¿qué dice a los cristianos? ¿Qué dice? No siguen leyendo, no siguen orando, no siguen congregando, no siguen haciendo las cosas espirituales. Siempre están tentando Satanás a los cristianos que están aquí. Satanás no trabaja no trabaja para la gente del mundo, porque ellos dejan así, siempre siguen su vida, vive su vida nada más. Pero los cristianos tienen deseo a vivir por Dios, ¿sí o no? Para predicar el evangelio, para guiar a la gente a Dios, hacia Dios. Entonces Satanás siempre está poniendo su interés en los cristianos. ¿De verdad? Es verdad, siempre. Ya miren, Jacob, en el libro de Job, él tenía muchos sufrimientos, ¿sí o no? Aflicciones. Tenía muchas aflicciones, tribulaciones, dolor en su vida. En aquel tiempo, el Satanás estaba mirando y viajando ¿a dónde? Al mundo, todos los lugares. Pero, ¿saben? Que el Satanás tenía más interés en los cristianos, creyentes, para tentarlos. No sigan. ¿Están cansados? Quieren dormir más, un poco más tiempo. Llegan tarde a la iglesia. No lean la Biblia, no oran, no importa, descansa un día, no pasa nada. Así dice Satanás siempre en nuestra vida cristiana, ¿sí o no? Entonces los cristianos están inclinados a esta palabra de Satanás. Porque nuestro cuerpo está acostumbrado de no leer, de no orar, de no predicar. Siempre tiene interés. Nuestro cuerpo. Entonces, está inclinado nuestros oídos a la palabra de Satanás. Por eso caen fácilmente. Pero nosotros debemos saber bien. Dios da su gloria a Él que gana al mundo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces ustedes ganan de la tentación, del pecado, del mundo? ¿Cuántas veces? Hoy en la mañana, algunos llegaron tarde, perdone,
No todos, algunos llegan tarde. El Satanás, ¿qué dice? No levanta temprano. Quédate dormido. Un poco más, 5 minutos, 10 minutos, no pasa nada. No vaya a la iglesia hoy, solo un día, descansa. No vaya a la iglesia, no pasa nada. No lean la Biblia, solo un día, no pasa nada. Así dice el Satanás, ¿sí o no? Siempre, en toda nuestra vida. No vaya a la congregación de la iglesia con los hermanos, porque los hermanos me da mucha tribulación, dolor en mi corazón. Entonces, ya está bien, unos días falta. No pasará nada, no pasará nada, no pasará nada. Un domingo ya faltó. Entonces, siguiente domingo para venir aquí, ¿qué siente? Pongo pena, vergüenza, ¿sí o no? Domingo pasado no pude asistir. Entonces, hoy también, ¿cómo voy a ver a los hermanos? Así piensa. Entonces, ¿qué dice en su corazón? Hasta hoy vamos a descansar. Así dice, así murmura, así susurra el Satanás. Pero nosotros necesitamos vencer a esta tentación que siempre viene a mi vida cristiana. Porque nosotros debemos seguir escuchando la palabra de Dios. Tiene que ser continua, constante, nuestra vida cristiana. Entonces, por medio de la vida Caleb, podemos entender bien un poco más acerca del secreto de la victoria de nuestra vida cristiana. Entonces, primero, hemos visto, solo el que cree en la promesa de Dios sin duda puede tener éxito, la victoria de su vida cristiana. Ya miren, él cuando pidió a Josué que me dará este Hebrón, ¿era cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía él? 8, 85 años. ¿Era grande o no? Sí, y era grande. Ya tenía canos. ¿Canas o canos? Canas. Es hombre, entonces no cano. Él tenía cabello blanco. Ya se puso cana. Como él. Juan. Tiene mucha cana. Era grande, 85 años tenía. Sin embargo, él pidió este Hebrón, que era montañosa, que vivía gigantes, grandes, fuertes. Sin embargo, él pidió a Josué que me dará. ¿Cómo él pudo pedir a Josué? Este Hebrón me dará. ¿Cómo? Porque él tenía la fe que podamos conquistar el Hebrón a ellos. Porque él está con nosotros. Dios está con nosotros. Por eso él tenía esa fe. Miren, los anaseos dio miedo a 10 espías, ¿sí o no? Él también tenía un miedo, creo, en su corazón. Sin embargo, él confiaba más en Dios. Él pidió más a Dios. Me da más fuerza para que yo pueda conquistar. Yo te confío. Entonces, Dios dio más la fuerza a él. Y él pidió, sí, soy grande, tengo 85 años. Sin embargo, yo puedo conquistar Hebrón. Confiaba en la promesa de Dios. Por eso él pidió a Josué. ¿Sí? Y también él pensaba que es mi misión, es mi propósito de mi vida cristiana a conquistar a Hebrón. Por eso Dios me dio buena salud. Por eso Dios me dio la vida. Por eso Dios me dio
las cosas. Me permitió todos para que yo pueda conquistar el Hebrón. ¿Sí o no? Mire, nosotros, como sabemos bien, no es fácil tener la fe inmutable y constante en Dios desde la juventud hasta el envejecimiento sin ser cambiado. Es difícil. Los 10 espías cayeron en su fe, cambiaron su fe, su confianza en Dios, cambiaron. Antes ellos confiaban en Dios, pero por su vista a los anaseos gigantes, cambiaron su fe. Pero Caleb y Josué nunca dudaba, nunca cambiaba su fe, su mirada, que estaba en el Dios. Entonces, la fe de Caleb, que fue así, en verdad, es una fe que debemos de imitar. Él conquistó el Hebrón, ¿sí? Es necesario tener esa fe, ¿no?, en nuestra vida cristiana. Tenemos que tener esa fe, que es confiar más en la promesa del Señor. Entonces, el que confía en Dios más puede llevar su vida cristiana teniendo la victoria. Es una promesa de Dios, ¿sí? Entonces, en nuestra vida debemos confiar en Dios. En la Biblia, en la palabra de Dios, hay muchas promesas de Dios, ¿sí o no? En la Biblia. El que confía en esta promesa van a tener ese pacto. Tener en su vida cristiana. Van a llevar su vida cristiana con mucha victoria, ¿sí? Una cosa que es un carácter de Dios muy importante, es lo que el Señor no miente, como sabemos bien. Malaquías capítulo 3:6 dice, Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio, así dice, porque yo Jehová, yo Dios, no cambio, dice, no cambio. Dios habló y lo hará, así dice en la Biblia. ¿Sí? Dios prometió algo con Israel y lo ha logrado su promesa con su pueblo. Aunque pasó mucho tiempo, en nuestra época cumplió su promesa con Israel, ¿sí o no? Y también Dios prometió hace 4,000 años que enviará un Mesías. Pero pasó 4,000 años y Él cumplió su promesa. Así siempre Dios cumple su promesa. También otro ejemplo, ¿sí? Él prometió conocer que Dios iba a alzar a Él como rey. Pasó 30 años, cumplió su promesa. Siempre. Jeremías capítulo 33, versículo 2. Jeremías capítulo 33, versículo 2. Dice, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Así dice. Jeremías capítulo 33, versículo 2. Aquí dice que yo soy un Dios que cumple mi promesa siempre. Está diciendo. A través de ese versículo nosotros podemos entender bien que siempre Dios cumple su promesa. Mire, aquí en la Biblia hay muchas promesas de Dios, ¿sí? Hay muchas promesas. Por favor, lean. ¿Qué tiene promesas en la Biblia? ¿Cuántas veces? Pero Él siempre ha cumplido y también está cumpliendo y cumplirá su promesa. Él no miente, no cambia. Entonces, nosotros podemos confiar en Él más, ¿sí? Isaías capítulo 14, versículo 24, 27. Isaías capítulo 14.
Vamos a ver. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 24 al 27. Yo lo leo. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombre. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones. Leemos juntos. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Así dice. Miren, el Señor hace el plan de todos y cumple todo lo que planea. Porque Él es Dios que cumple toda su promesa. Entonces nosotros debemos tener victoria siempre en la vida cristiana, creyendo en la promesa de Dios. Ya miren, el que confía en la promesa de Dios, él ganará al mundo, al pecado y a la tentación de Satanás. ¿Sí o no? Es verdad. El que confía en Dios, el que confía en la promesa de Dios, ganará. O sea, miren, nosotros sabemos bien, el rey David era pequeño, era joven, ¿sí o no? Pero él ganó. ¿A quién? Goliat. Goliat era gigante. Más o menos, su altura era 3 metros. 3 metros, era verdad, ¿eh? Era real historia de David y Goliat. El Goliat era gigante, era grande, pero David, quien era pequeño, un joven, ganó a él por una piedra nada más. ¿Sabe qué? El Goliat tenía armas grandes. ¿Sí me explico? Eran grandes. Su altura era 3 metros. Su como armadura era como 57 kilogramos. Pesados. Y su lanza, 7 kilogramos. Su espada era grandes, era gigantes, grandes, fuertes. Así él viene a David. Pero David, ¿sabe qué? ¿Con qué fue? Con 5, una como palo, un palo que guía los chavos, borregos. Y también él tenía 5 piedras lisas, 5 piedras, y metió en su bolsa. Y él corrió hacia Goliat y sacó una piedra y mete en una onda, ¿sabe onda? Él giraba así y atiró. ¿Y esa piedra a dónde pegó? En la frente de Goliat. Y él se cayó y murió. Mire, ¿por qué él tenía esta victoria? ¿Por qué? ¿Él era fuerte? No, era un joven. Un muchacho nada más. ¿Cuál es débil? Más débil. Joel. Joel, ¿tú eres muy fuerte? Mire, como él, flaquito, era guapo. Era así, David. No era así como él, altura grande. Era un muchacho guapo. Pero él ganó a Goliat, que tenía su altura 3 metros, tenía su armadura.
Pesando, ¿cuántos? 85 kilogramos. Su espada era grande. Y su lanza, 7 kilogramos. Era así. Pero el David no tenía miedo. Tú vienes con estas armas, pero yo voy. ¿Con qué? Con Dios. Con Dios. Yo confío en Dios. Él me ayudará para ganar esta guerra. Así él trabajaba. Miren, 1 Samuel, vamos a ver. 1 Samuel. 1 Samuel 17. 40. Si tiene, leemos juntos. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en la saco pastoril en la zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Él solamente 5 piedras lisas, nada más, 5 piedras. Tiene muchos como que armas de Goliat. No, unas piedras pequeño. Una piedra pequeño. 5 piedras lisas, pequeños. ¿Sí? ¿Aquí qué dice? Piedras. No es loca, Una piedra pequeña. Pero Goliat, mire aquí. Entonces dijo David al filisteo, 45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Así dice. Él pudo ganar porque él era fuerte. No, hermanos. Él era débil, un joven nada más. Sin embargo, él ganó a Goliat. 49, vamos a ver, 49. Samuel capítulo 17, versículo 49, leemos juntos. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Él cómo cayó? Sí, en frente, así. No, él no pudo hacer nada. Por una piedra pequeña, ya aquí quedó enfrente y cayó así. Y murió. Ya, entonces nosotros podemos entender bien que Dios miró a la fe de David, que confiaba en Dios. Confiaba en la promesa de Dios. Por eso él ayudó a él. Y manejó la piedra para que quede enfrente de Goliat, ¿sí o no? Dios lo hizo. David tiró la piedra una nada más, pero esta piedra, ¿quién manejó? Dios. Él tenía ahí como arma de su cabeza, ¿sí o no? Que cubra su cabeza. Sin embargo, aquí ¿cómo se llama? Tenía como un lugar que no estaba cubriendo bien. Aquí quedó. Ya. Entonces, nosotros necesitamos saber bien que Dios siempre ayuda a los cristianos que confían en la promesa de Dios. El que confía en Dios siempre llevará la victoria en su vida cristiana. Entonces, las personas tienen armas como Goliat. ¿Sí me explicó?
Sí tienes armas fuertes, pero nuestra arma, ¿qué es? Es confiar en Dios. Es más fuerte en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos bien que el que gana y al mundo siempre tendrá la victoria, tendrá la gloria de Dios. Y también puede llevar con la victoria de la vida cristiana que él, que no abandona su fe, puede ganar. Caleb pudo guardar su fe en cualquier ambiente difícil y tribulación, porque él creía y confiaba en Dios absolutamente, siempre. Aunque los 10 espías reportaron negativamente a Moisés acerca de la tierra de Canaán, pero él pudo hablar valientemente su idea sobre la tierra de Canaán, oponiendo a la idea de los 10 espías. ¿Por qué? Porque él tenía fe de que Dios había preparado la tierra de Canaán. Entonces, él nunca dejó su santa fe. Nunca. Aunque todas las israelitas dijeron que iban a regresar, y él no abandonó su fe que tenía desde el principio. Ya que en nuestra vida también hay estas como situación. ¿Ustedes saben Cristóbal Colón? Sí sabe bien, los jóvenes saben muy bien, ¿sí? Cristóbal Colón, quien era un cristiano sincero, se casó con una mujer de su iglesia y ella era hija de un piloto de un barco en Portugal, ¿sí? De Portugal. Pero en aquel tiempo él estaba creyendo profundamente en una idea que la tierra es redonda. Por eso él salió de puerto con sus marineros, con como 121 hombres y con 3 barcos en el año 1492 por ayuda de reina Isabela, ¿no? Teniendo un pensamiento que esa misión Dios se le había dado. Por eso él salió. Y en este momento la gente que despidió con él estaba muy tristes. ¿Por qué? Porque pensaban que no iban a poder ver de nuevo. Porque en aquel tiempo la gente pensaba que la tierra es plana. Entonces por pasar mucho tiempo de la tierra caerá y morirá. Así pensaba. Por eso la gente así despidió con él. Que no podríamos ver de nuevo a él. Pero él, Cristóbal Colón, salió del puerto con fuerza, teniendo una fe firme, que podemos llegar a la India porque la tierra es redonda. Empezó aquí, ya puede llegar a este lado, la tierra. Entonces, él tenía esta idea, ¿no? Pero pasó 1 mes y 2 meses y 3 meses, pero no ha podido ver ni una tierra ni una isla. Por eso casi todos sus marineros empezaron a desconfiar en él y además tenían pensado en matar al Cristóbal Colón y regresar a nuestro país. Pero en todo momento Cristóbal Colón hablando sobre su fe hacía que se animara. Por eso en 12 de julio de 1492 pudieron encontrar a América. ¿Saben? Esta historia muy famosa, ¿no? Sí. Mire, él tenía esa fe, por eso cumplió su idea. Mire, la gente así vive, teniendo confianza en algo. Nosotros
¿Confiamos en Dios o no? Nos dará la victoria. O sea, mire, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué creemos en nuestra vida cristiana? Estamos confundidos acerca de nuestra vida cristiana, porque estamos viviendo. ¿Qué es nuestro propósito? ¿Qué es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra fe? No conocen bien, no están firmes su fe, entonces lleva su vida confundida, desanimada. También nosotros tenemos esa fe en nuestra salvación. La fe sobre del galardón celestial. La fe que entraremos al cielo en la última vida. ¿Ya tenemos esta fe, sí o no? Algunos no tienen esta fe, tienen que checar bien su fe. Entonces, podemos tener la victoria de la fe cuando llevamos la vida cristiana teniendo esa fe firme. Hebreos, vamos a ver, Hebreos 3:14. Hebreos capítulo 3:14. ¿Tiene? 3:14. ¿Ya tiene? Ya leemos juntos. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza de principio. Mire, ¿por qué somos hechos participantes de Cristo? Con tal que retengamos firme hasta el fin, hasta el fin. El Caleb nunca abandonó su fe, no dejó de su esperanza, nunca. En nuestra vida cristiana también, a veces llevamos bien nuestra vida cristiana teniendo esa fe, pero a veces dejamos de esa fe, perdemos nuestra fuerza. Perdemos la fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué? Somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nosotros tenemos que llevar hasta el fin. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Si no lleva bien esa fe, perdemos la salvación. No están diciendo, Sería difícil participar en la gloria de Dios. Nosotros tenemos en el galardón espiritual, en el cielo, ¿sí o no? Ahora aquí no, Aquí vamos a tener la gloria, en la tierra. No, hermanos. Nosotros recibiremos la gloria de Dios. ¿En dónde? En el cielo. Esta es nuestra esperanza que debemos tener. Debemos recibir esta gloria. Aquí en la tierra no. Pero entonces, ¿quién puede participar en la gloria de Dios? ¿En la gloria de Dios? ¿Quién? ¿Quién aquí dice? Firme hasta el fin. Hasta el fin. Job aguantaba hasta el fin, ¿sí o no? Es verdad. Moisés también no abandonó nunca de su fe. José tampoco. Pablo tampoco. Pablo. Miren, hermanos, nosotros en nuestra vida cristiana sabemos muy bien que llega siempre la discusión y también tribulación, dolor, sufrimientos, ¿sí o no? Siempre llegará. Por este problema, nosotros no debemos abandonar nuestra fe. Por eso, el que aguanta hasta el final en el Señor y en la fe, va a participar en gran gloria con Cristo. Con Cristo, ¿sí o no? Mire, Isaías capítulo 26, por último vamos a buscar. Isaías capítulo 26.
Isaías capítulo 26, 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. ¿Sí tiene? Leemos juntos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ya. Tú guardarás en completa paz en aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El que no abandonó de la fe, de la confianza de Dios, ¿qué quiere decir? Él va a guardar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, en nuestra vida cristiana, el que no abandona su fe puede ganar. Hay que aguantar hasta el fin. Es algo muy importante en nuestra vida cristiana. Algunos, si aguanta bien, ya yo tengo paciencia, así lleva pensando en esta manera. Yo tengo paciencia, yo puedo tolerar bien en las cosas difíciles. Por eso paso día, 2 días, 3 días, 1 mes, 2 meses, aún no termino. Tribulación, voy a más aguantar. Y 6 meses, 7 meses, aún no. Entonces, ya. No, hermanos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. ¿Qué es fin? ¿Qué es el fin? ¿Qué es el fin? Hasta la segunda venida de Jesucristo. O hasta que muere en el Señor. ¿Sí? Vamos a confiar en Dios más, ¿no? Para que podamos llevar bien y con mucha victoria. ¿Sí me entiende? O sea, hoy hasta aquí y vamos a orar para terminar. Te damos muchas gracias, Padre Dios, por haber permitido un día más, porque estamos delante de ti y aprendiendo y escuchar tu palabra. Entonces, por favor, ayúdenos para que podamos confiar en ti más y confiar en tu promesa que está escrito en tu palabra, que es la Biblia. Entonces, nosotros siempre confiamos en ti y no queremos abandonar nuestra fe hasta el fin. Ayúdenos y guíenos para que podamos hacerlo. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.